Buenos días, mi amigo, el alma elegida entre muchos Shoi. Dios quiere decirte algo destinado solo para ti. Hay hogares donde las luces aún están encendidas, pero el alma dentro se ha oscurecido. Hay familias que comen juntas, viven juntas, y sin embargo, cada persona parece estar en un mundo distinto. ¿Sientes que eso está ocurriendo silenciosamente en tu propio hogar? No todas las familias rotas discuten. Algunas se rompen en silencio, en la mirada distante a través de la mesa, en las oraciones que ya no se dicen juntos. Recuerdo que una mujer de la iglesia me escribió una vez: «Pastor, mi esposo duerme a mi lado, pero se siente como un extraño. Cada noche oro sola y tengo miedo de que eso se vuelva normal». Ese día no dije nada. Abrí la Biblia en el Salmo 23 y la dejé leerlo lentamente, como saboreando cada palabra. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Solo un versículo, pero encendió una vela en la oscuridad de su alma. No oré por ella, simplemente la invité a volver al papel de guía, la que reaviva la unidad. Porque, amigo mío, cuando el amor deja de orar junto, comienza a morir. El enemigo no te destruye con catástrofes, lo hace con división dentro de tu propio hogar. Toda bendición se desvanece cuando falta una cosa: la unidad. Te invito a detenerte. Respira profundo. Imagina una mañana temprana, la luz apenas empieza a entrar por la ventana. Estás sentado en la mesa donde alguna vez toda tu familia tomaba de las manos y oraba, pero ahora solo estás tú, con una taza vacía y una oración seca. Pero no estás solo. Yo estoy aquí. La iglesia está aquí. Y por encima de todo, el pastor de tu alma aún está allí, esperando en silencio a que abras tu corazón para poder reavivar la llama. ¿Estás dispuesto a ser quien encienda ese fuego de nuevo en tu familia? ¿O seguirás viviendo bajo el mismo techo, sintiéndote como un extraño? Dios está preguntando: ¿quieres que vuelva a empezar? Y yo creo sí. ¿Estás escuchando esto ahora mismo? Entonces, esa pregunta fue hecha solo para ti hoy. Todavía recuerdo claramente aquella noche, leyendo cientos de comentarios de agradecimiento, cuando me encontré con una línea silenciosa de una madre. Ella simplemente escribió 4 palabras: «Mis hijos ya no hablan», sin signo de exclamación, sin emoción, solo verdad. Pero en esas 4 palabras estaba la imagen de todo un hogar en ruinas. No había gritos, ni fracturas visibles, solo un largo silencio entre quienes alguna vez se sentaron en la misma mesa, alguna vez inclinaron sus cabezas juntos antes de una comida. Y eso por sí solo basta para romper un hogar. Una vez visité una familia así. Cada persona tenía su propia habitación, su propio teléfono, sus propias creencias, pero ya no había unidad. Aún vivían juntos, pero como islas aisladas. Los padres se volvieron reservados y dejaron de expresarse. Los hijos se encerraron y dejaron de orar. Y lo más triste es: todavía se amaban, pero ya no sabían cómo amar como Dios enseña. La Escritura dice: «Una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie». Marcos 3:25. Ni siquiera estoy hablando de divorcio o destrucción, porque incluso cuando el techo sigue en pie, una familia sin unidad se va descomponiendo en silencio. La mesa del comedor está vacía, no por falta de comida, sino por falta de bendición.
las paredes aún se mantienen, pero las oraciones que alguna vez sostenían a la familia han desaparecido. Y cuando la oración ya no se eleva entre los miembros, la presencia de Dios comienza a desvanecerse. Es entonces cuando el enemigo entra sin ser invitado. Una vez recibí un mensaje de una mujer: «Pastor, en nuestra casa hay de todo, pero siento frío, un frío tan profundo en mi corazón». Esa frase me hizo llorar. Hay fríos que no vienen del clima, sino de cuando las personas dejan de tocarse a través de la oración. No fuimos creados para vivir separados. Fuimos hechos para la conexión, como Dios dijo: los dos se convertirán en uno solo. Génesis 2:24. Cuando la unidad abandona una familia, nada permanece en su lugar correcto. Pero, ¿sabes algo? Una casa puede caer, pero su fundamento puede ser reconstruido. El milagro es este: solo se necesita una persona en el hogar que decida volver a Dios, que decida orar cada mañana por el resto de la familia, y todo el hogar puede ser restaurado. Si estás viviendo en un hogar quebrado, recuerda esto: no estás solo. Hoy, tú puedes ser el primero en sentarte, poner la mano sobre la mesa y decir: oremos otra vez, solo una vez. Y desde ese momento, la luz puede volver, la llama puede reavivarse, y el hogar que parecía abandonado puede volver a ser un lugar donde Dios habita. Hay algo extraordinario en la Biblia, una imagen simbólica tan poderosa que, aunque aparece solo en unos pocos versículos breves, basta para cambiar para siempre la manera en que entendemos la unidad. Estoy hablando de la historia en el capítulo 11 de Génesis, la historia de la Torre de Babel. Déjame contártela de una manera que tu corazón pueda sentir. En ese tiempo, toda la humanidad hablaba el mismo idioma, con una sola voz. Avanzaron hacia el oriente, encontraron una llanura y juntos declararon: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, para que no seamos dispersados. Y entonces ocurrió algo asombroso. Dios mismo miró desde el cielo y no negó su capacidad. Simplemente dijo: he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un mismo lenguaje, y esto es solo el comienzo de lo que harán, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Génesis 11:6. ¿Escuchas eso? Dios mismo, el Creador, reconoce el poder ilimitado de la unidad. Con solo un idioma, una voluntad, la gente podía lograr lo que antes parecía imposible. Pero esta no es una historia de triunfo, es una lección profunda sobre la intención y el motivo. La unidad es un regalo, pero cuando se usa para construir un nombre para nosotros mismos, con Dios fuera del centro, esa unidad se convierte en un camino hacia el orgullo. Y por amor, Dios intervino. Confundió su lenguaje, de modo que ya no podían entenderse entre ellos. El proyecto quedó inconcluso. La gente fue dispersada. Desde entonces, la Torre de Babel se convirtió en un símbolo de división, pero también en prueba viviente de que la unidad puede construir grandes cosas. Pero solo la unidad en Dios puede hacer que perduren. Una vez prediqué este mensaje en una reunión de grupo pequeño, donde una familia estaba al borde del divorcio. El esposo escuchó la escritura y de repente rompió en llanto. Dijo: pastor, nuestro hogar solía ser uno, pero ahora cada persona habla con una voz diferente, un tono distinto.
Ahora lo entiendo. Dios no solo quiere que estemos unidos en Metasel, quiere que estemos unidos en Él. Esa frase fue el punto de partida. Juntos comenzaron a orar de nuevo por primera vez en muchos meses, y el milagro no fue el perdón instantáneo, sino que ambos comenzaron a hablar el mismo idioma otra vez, el idioma de la fe. Puede que estés viviendo en otro tipo de Babel, donde las voces en tu familia ya no armonizan, donde cada conversación termina en malentendido. Pero si hoy eliges volver a la voz de la palabra de Dios, abrir tu corazón y pedirle que enseñe a tu familia a hablar el mismo lenguaje espiritual, entonces una nueva estructura comenzará a levantarse. No una torre que llegue al cielo para glorificarse a sí misma, sino un hogar sólido donde Dios habita entre aquellos que están unidos en su nombre. Que tus primeras palabras hoy sean: Señor, une nuestros corazones. Quiero contarte sobre una mañana tranquila en los suburbios, donde una vez fui invitado a orar por una pareja recién casada. No eran ricos, su casa era pequeña, sus muebles sencillos, pero cuando entré, sentí algo inusual. No en sus palabras, sino en la atmósfera. Había una paz que no podía explicar. Se tomaron de las manos y me saludaron con una sonrisa llena de luz. Antes de que pudiera decir algo, la esposa dijo suavemente: oramos cada mañana, juntos, y cada oración es una piedra que construye un hogar verdadero. Me senté y los escuché leer juntos el Salmo 91. La voz del esposo era cálida y profunda, la de la esposa suave como una brisa. Pero fue esa armonía como dos corrientes convirtiéndose en una sola lo que me conmovió profundamente. Después del amén final, todo lo que pude decir fue: su llama nunca se apagará. La gente suele pensar que la unidad es algo grandioso, un pacto majestuoso. Pero en realidad, comienza con las cosas más pequeñas: una mano silenciosa tomada en el cansancio, una mirada de perdón después de un momento de enojo, una oración susurrada antes de dormir. Estas pequeñas cosas, cuando se entrelazan con amor y fe, se convierten en el aliento que mueve el cielo. La Biblia nunca dice que el poder proviene de la multitud. La Biblia dice: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 19. Solo dos personas pero en acuerdo, solo dos voces pero en armonía. Eso es lo que conmueve el corazón del cielo. Imagina una habitación pequeña, luz amarilla suave, el leve aroma del café matutino. La esposa sosteniendo una Biblia antigua, su cubierta desgastada por los años. El esposo sirve agua y la coloca sobre la mesa sin decir nada, pero sus ojos cargan 1000 palabras. Inclinan la cabeza. Silencio. Luego juntos dicen: Padre nuestro, que estás en los cielos. Y en ese momento, el cielo y la tierra están conectados en un círculo perfecto. El cielo se mueve, las bendiciones caen, la unidad sacude la eternidad. No solo en las familias. En el lugar de trabajo, una vez vi a un equipo comenzar cada día con una bendición simple. No eran de la misma denominación. Algunos ni siquiera compartían la misma fe, pero estaban de acuerdo en una cosa: no permitir que la envidia, los celos o las palabras duras habitaran entre ellos. ¿Y qué pasó? Una oficina llena de risas,
productividad sobresaliente, pero sobre todo un espacio donde Dios habitaba, aunque ningún cartel lo dijera. La unidad puede hacer eso incluso entre las personas más comunes. Sé que tal vez estás en un lugar solitario, tal vez has orado solo durante demasiado tiempo, pero hoy quiero que intentes esto. Busca la mano de alguien junto a ti, aunque sea por unos segundos. Cierra los ojos, respira profundamente y di: oremos juntos. No esperes el momento perfecto. No esperes a que las discusiones cesen antes de tomarte de la mano. Es en esas mismas grietas donde la unidad se vuelve más fuerte. Cuando dos ladrillos sellan el hueco, el muro se mantiene más firme que nunca. Dios no está esperando que seas perfecto para hacerse presente. Él simplemente está esperando que levantes tu voz con alguien en el mismo espíritu, en la misma fe. Y en ese momento, tu pequeño aliento moverá todo el cielo. Una noche tarde, justo cuando estaba a punto de apagar el teléfono y descansar, apareció un mensaje. Sin asunto, sin saludo, solo una frase simple: en mi familia solo hay celos y contiendas. No sabía quién era la persona, sin foto de perfil, sin mensaje posterior. Pero esa sola línea fue suficiente para dejarme en silencio durante varios minutos, porque lo sabía. Hay miles de otras familias viviendo bajo la misma sombra. La división no siempre llega a través de un gran evento. A veces se desliza como humo filtrándose por grietas invisibles en la relación. Una palabra dura, una mirada rencorosa, un silencio que se prolonga demasiado. Es exactamente allí donde se esconde el enemigo, no con rugidos, sino con susurros, como una serpiente deslizándose bajo la almohada, como garras envueltas en palabras dulces, como la oscuridad sentada en silencio en la mesa, entre quienes alguna vez oraron lado a lado. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las regiones celestes. Eso significa, tu cónyuge no es el enemigo. Tus hijos, tus padres no son tus oponentes. Hay una fuerza invisible, corroyendo lentamente desde dentro. Una fuerza que solo teme una cosa: la luz de la unidad en Dios. Una vez vi una familia que parecía perfecta. Retratos familiares colgaban en la pared, sonrisas radiantes en cada rostro. Pero detrás de la puerta había reproches, silencios fríos y niños que se dormían llorando. Cuando le pregunté a la madre por qué ya no oraban juntos, simplemente dijo: porque ya nadie confía en nadie. Y me di cuenta: cuando la confianza se rompe, los muros espirituales se derrumban. Las maldiciones no siempre necesitan ser pronunciadas en voz alta. Se esparcen a través de la actitud, de la comparación, de historias impregnadas con el vinagre de los celos. Pero amigo mío, no te digo esto para asustarte. Te lo digo para que veas: tienes el derecho de levantarte. Puedes detener el flujo del veneno con un acto pequeño, una oración susurrada, un primer paso de perdón, porque donde se enciende la luz, la oscuridad no puede permanecer. Donde hay amor en Cristo, el enemigo no puede echar raíces. Si sientes que hay algo invisible en tu hogar que está separando a las personas, no lo ignores. No es solo una coincidencia.
arrodíllate, clama a Dios y di: Padre, limpio esta mesa de toda oscuridad. Sé tú la cabeza de esta casa. Que tu Espíritu Santo vuelva a soplar calor. Y entonces verás, no necesitas gritar, no necesitas discutir, solo la luz de una persona que se levanta basta para cambiar toda la casa. Hay momentos en nuestra vida espiritual que no necesitamos entender completamente solo. Necesitamos creer y entrar. Como si Dios ya hubiera preparado un banquete para nuestra alma, solo esperando que nos sentemos, abramos la boca y recibamos. Una mañana, mientras oraba, recordé los ojos de una madre del encuentro de la semana anterior. Con manos temblorosas, me entregó un papel, una simple lista de nombres. Su esposo, sus hijos, sus nietos y una última línea: Señor, en mi familia no habrá pérdidas, ni rupturas, ni nadie quedará atrás. La abracé, llorando, no por los nombres, sino por la fe en cada trazo escrito a mano. Ella había comprendido una verdad. Hay cosas que solo pueden ser restauradas cuando se escriben con fe, no solo dichas en voz alta. Así que hoy te invito a hacer lo mismo. Escribe los nombres de las personas que amas ya, sea en los comentarios abajo, en tu Biblia o en silencio en tu corazón. Y mientras escribes, declara: en mi vida no habrá escasez, ni daño, ni soledad. No estás simplemente escribiendo. Estás reconstruyendo un fundamento espiritual a través de una confesión de fe. Ahora, únete a mí para entrar en un momento sagrado. Leamos juntos el Salmo 23, no como una lección, sino como una invitación a la presencia de Dios. Cierra los ojos, respira profundamente. Imagínate sentado junto a aguas tranquilas, escuchando el viento suave, sintiendo una mano amorosa sobre tu hombro. Y en ese espacio, pronuncia estas palabras: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Conforta mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Si acabas de leer esas palabras, acabas de participar en un rito sagrado sin necesidad de una iglesia, sin necesidad de un coro, solo con fe. Y donde hay fe, hay milagro. Donde está la palabra de Dios, hay vida. Decláralo una vez más. En mi familia ya no hay escasez, ya no hay ruptura, ya no hay desorden. Y cree esto, el cielo te ha escuchado. Una vez fui testigo de una escena inolvidable durante una reunión de grupo pequeño en un campo tranquilo. Se había ido la electricidad. Toda la casa quedó sumida en la oscuridad. Nadie entró en pánico. Nadie se apresuró a irse. Una anciana frágil de figura, pero con ojos que aún ardían como fuego, sacó en silencio una pequeña vela, la encendió y la colocó en el centro de la mesa. En el momento en que esa tenue luz titiló con vida,
cada rostro alrededor de la mesa se hizo visible y surgieron sonrisas suaves como si hubieran estado esperando esa vela todo el tiempo. Solo una velapero fue la que mostró el camino para todos. ¿Sabes algo? Tal vez tú seas esa vela, no el más perfecto, no la voz más fuerte, pero eres quien permaneció hasta las últimas líneas del recorrido de fe de hoy. Y eso no es una coincidencia. Si aún estás aquí, eres el alma elegida para traer de vuelta la unidad a este mundo. Nadie más, solo tú. Dios no necesita que conozcas toda la Biblia. No requiere que seas predicador, pastor o líder de grupo. Solo necesita que te pongas de pie y vuelvas a encender la luz en tu hogar, entre tus seres queridos, alrededor de una mesa que quizás se ha vuelto rutinaria. Esa luz podría ser una simple disculpa, una comida compartida después de tantos días, un momento tomando de la mano a tu cónyuge en oración, o simplemente enviar este video a alguien que tal vez está a punto de rendirse. Quien enciende una vela por primera vez rara vez es recordado por su nombre, pero son la razón por la que todo un pueblo se ilumina. Quien ora de nuevo por primera vez en una familia a menudo es incomprendido, pero son la razón por la que Dios regresa a ese hogar. Puede que estés cansado, puede que pienses, solo soy una persona, pero tú más Dios es más que suficiente para comenzar un avivamiento. Hoy, no te estoy invitando a ser un mejor asistente a la iglesia. Te estoy invitando a convertirte en un hacedor de camino. El primero en creer, el primero en orar, el primero en amar de nuevo. Si crees esto, escribe: yo soy la primera llama en mi hogar. Y si Dios mueve tu corazón, comparte esta luz con 7 personas más como, encendiendo 7 velas más para que la luz no se detenga contigo. Dios está llamando, y está llamando a través de ti.